Los dos hermanos del campo. Había una vez, en un pequeño pueblo de Cochabamba rodeado de montañas secas y caminos polvorientos, dos hermanos llamados Rodolfo y Marcos. Vivían con su madre en una humilde casa de adobe, heredada de su padre, un campesino que había trabajado la tierra hasta su último día. Desde pequeños fueron muy distintos. Rodolfo era trabajador, serio y responsable, mientras que Marcos era despreocupado, perezoso y soñador. A Rodolfo se le veía cada mañana antes del amanecer, cargando su azadón y caminando hacia el campo, mientras el sol apenas despertaba. Marcos, en cambio, dormía hasta tarde, diciendo que el trabajo no era para él, que algún día haría dinero sin ensuciarse las manos. Su madre, una mujer sencilla y de buen corazón, siempre intentaba mantener la paz entre ellos. Les recordaba las palabras que su esposo decía antes de morir. El que trabaja con el corazón nunca pasa hambre. Pero Marcos no escuchaba. Se burlaba de Rodolfo, diciéndole que se mataba por nada, que la vida era corta para pasarla entre el polvo y el sudor. Rodolfo solo sonreía y seguía trabajando, porque sabía que el campo era su manera de honrar la memoria de su padre. Los años pasaron, y el contraste entre los hermanos se hizo más evidente. Rodolfo había logrado mejorar un poco la casa, plantar más hortalizas y comprar un burro para ayudar en la carga. Marcos, en cambio, pasaba sus días en la plaza, apostando, bebiendo y hablando de proyectos que nunca empezaba. La gente del pueblo lo miraba con decepción. Algunos le ofrecían trabajo, pero él siempre encontraba una excusa para rechazarlo. Una tarde de verano, mientras Rodolfo trabajaba en el campo, llegó un comerciante de la ciudad. Buscaba a alguien de confianza para enviarle productos al mercado de Cochabamba. Rodolfo, con su humildad y honestidad, aceptó el trato. Cada semana enviaba su cosecha y recibía un pago justo. Poco a poco comenzó a prosperar. Compró herramientas nuevas, arregló el techo de su casa y ayudó a su madre con las medicinas que necesitaba. Marcos, al ver el éxito de su hermano, sintió celos. Creyó que la suerte estaba de parte de Rodolfo, sin entender que no era suerte, sino constancia y trabajo. Decidió entonces intentar lo mismo, pero sin esfuerzo. Se endeudó comprando semillas caras y alquilando un terreno sin saber cómo cultivarlo. No pidió consejo, no preparó la tierra, ni esperó el tiempo correcto de siembra. Solo quería resultados rápidos. Pero la lluvia no llegó ese año, y las pocas plantas que crecieron se secaron bajo el sol. Desesperado, Marcos fue a pedir ayuda a Rodolfo. Este, sin dudarlo, lo recibió y le ofreció trabajar juntos. Marcos aceptó, pero su actitud seguía siendo la misma. Llegaba tarde, se quejaba del calor y se iba antes de terminar la jornada. Rodolfo no le decía nada, aunque en su corazón le dolía ver a su hermano perder el rumbo. Un día, mientras trabajaban en el campo, su madre cayó enferma. Los dos hermanos corrieron a cuidarla. Ella desde su cama los miró con ternura y les tomó las manos. «Hijos, no peleen más. Yo ya me voy, pero quiero que recuerden que la tierra que pisan es su familia. Si la cuidan juntos, florecerá. Si la abandonan, morirán con ella». Esa noche, bajo el sonido del viento, la mujer cerró los ojos para siempre. El entierro fue silencioso. Rodolfo lloró en silencio, mientras Marcos se hundía en la culpa. Por primera vez comprendió lo mucho que había fallado, no solo a su madre, sino también a sí mismo. En los días siguientes, se levantaba temprano junto a su hermano. Aprendió a sembrar, a regar, a cuidar cada planta con paciencia. Ya no se quejaba ni buscaba atajos. Quería honrar a su madre y demostrar que podía cambiar. El trabajo fue duro, pero poco a poco la tierra comenzó a responder. Las cosechas crecieron sanas, los surcos brillaban con el verde de la esperanza, y el pueblo empezó a hablar de los hermanos del campo, que habían transformado una tierra olvidada en una fuente de vida. Rodolfo se sentía orgulloso de su hermano, que había aprendido a valorar el esfuerzo. Un año después, durante la feria del pueblo,
Los dos hermanos fueron invitados a exponer sus productos. Llevaban canastas llenas de papa, maíz y verduras frescas. La gente se acercaba a comprarles y a felicitarlos. Marcos, que antes evitaba las miradas, ahora sonreía y saludaba a todos con humildad. Cuando un anciano del pueblo le preguntó cómo había logrado cambiar, respondió con voz serena: «Entendí que el dinero se gasta, pero el trabajo te construye». Con el tiempo, los hermanos ampliaron sus tierras y contrataron a otros campesinos para que trabajaran con ellos. Nunca se olvidaron de compartir lo que tenían. Si un vecino pasaba hambre, le regalaban parte de la cosecha. Si un joven necesitaba aprender, le enseñaban sin cobrar. Se habían convertido en un ejemplo de unidad, esfuerzo y amor familiar. Una tarde, mientras el sol caía sobre los cerros, Rodolfo y Marcos descansaban bajo un árbol mirando el campo verde que habían levantado juntos. El viento movía las hojas con un susurro suave, como si la voz de su madre aún los acompañara. Marcos habló en voz baja: «Hermano, perdóname por todos los años que desperdicié». Rodolfo lo miró con una sonrisa tranquila y le respondió: «No importa lo que hiciste, sino lo que haces ahora. Mamá estaría orgullosa». Las lágrimas corrieron por el rostro de Marcos, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. Había encontrado sentido a su vida, no en los sueños fáciles, sino en el trabajo compartido, en el amor de familia y en la tierra que lo había visto crecer. Con los años, la historia de los hermanos del campo se volvió conocida más allá del pueblo. Visitantes llegaban a ver sus cultivos y escuchar su historia. Algunos decían que era un milagro, pero ellos sabían que no había magia, solo fe, paciencia y el deseo de cambiar. Una noche, mientras las estrellas llenaban el cielo de Cochabamba, Marcos escribió en un papel una frase que guardó en la casa como recordatorio: «No hay tierra estéril para quien siembra con el corazón». Esa frase quedó grabada en la puerta del taller donde guardaban las herramientas. Con el paso de los años, sus hijos y nietos siguieron el mismo camino, trabajando con la misma humildad que aprendieron de ellos. Y así, el pueblo nunca olvidó a los dos hermanos que aprendieron que la mayor riqueza no se encuentra en lo que uno gana, sino en lo que uno comparte. Moraleja: no hay fracaso para quien aprende a empezar de nuevo. El trabajo y la unión pueden cambiar hasta la tierra más árida en un jardín de esperanza.